7 de la mañana, ¿cómo lo voy a tener? Esperemos que se vuelvan a conectar. Listo, profe. Esperemos que vuelva a llegar la gente. $37.800. Convención. Listo. Hijo, ven, ¿cómo descargamos esto? Ay, huepuchica, ay. Cuéntame. ¿Cómo descargamos esto? ¿Cómo descarga qué? ¿El coso ese? Sí. Lo tenía ahí el profe. Lo tiene acá escondido. ¿Y ahora? No me puedo salir, no me quiero salir porque yo sé que me quiero concentrar. Dile grabar. Yo estoy debiendo 2 cuotas que van a ser el 20% de descuento hasta el 17 ¿Qué? de pagar las cuotas de la universidad. El 20%. El 20%, o sea, 1.600.000 me toca, Minimizar. No. me toca pagar 1.280.000. Y en el colegio creo que también van a hacer un descuento. Me mandan mi factura. Ah, bueno, van a hacer un Sí, descuento. hay que aprovechar y pagar el No se puede hacer eso porque dañamos otra. Convención. Compañeros, ya se reactivó el video. Bueno, ¿escuchan? Sí, señor. Listo, seguimos entonces. Ya, ahora sí. Entonces, ese desarrollo de esos derechos económicos, sociales y culturales o la posibilidad de garantizarlos requieren entonces una infraestructura, requieren un sistema judicial funcional, requiere un sistema penitenciario que respete condiciones mínimas de vida y requiere elecciones libres. Es decir, si se dan cuenta en estas características, estamos hablando todo de características que tienen que ver precisamente con la interacción entre individuos, esa interacción que está garantizada por un sistema está garantizada por la existencia de un sistema penitenciario que permita... Por favor, apaga los micrófonos los demás. A ver si puedo... Profe, tú puedes apagar los micrófonos desde tu pantalla. Sí, ya estoy. Es que como yo tengo la pantalla completa, entonces no me aparece. Evitar las puntas abiertas. Acondicionador. Bueno, yo voy a comprar pues esta comida. Vamos a hacer. Espérame, ya va a terminar. Ya está bueno. Por favor, cada uno revisemos que los tengamos apagados. En esta presentación no me aparece el... Aquí. Listo. Ok. Entonces, les decía, se requiere un sistema judicial funcional, efectivamente, un sistema penitenciario para establecer los castigos que haya cuando haya violaciones a esa interacción entre individuos, pero desde el respeto de unas condiciones de vida mínimas, y finalmente requiere pues que haya la posibilidad de que se den elecciones de manera libre para que los individuos que se interrelacionan en esos grupos sociales puedan determinar quién los va a gobernar, cómo los va a gobernar, cuáles van a ser las pautas y los caminos a seguir dentro de ese proceso. ¿Qué ocurre? Que como les estaba comentando, esa división entre derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales se da fundamentalmente por la Guerra Fría entre capitalismo y comunismo,
pero realmente es una clasificación que, si bien está muy marcada en la teoría clásica de los derechos humanos, hoy en día es una clasificación que ha venido perdiendo, digamos, fuerza. No quiere decir que hayan desaparecido unos u otros, sino que a la larga la tendencia hoy en día entre la doctrina de derechos humanos es que esa clasificación realmente no es tan relevante, precisamente porque, como lo veíamos en las clases iniciales, tal vez en la primera clase, esos derechos humanos todos tienen la misma importancia. Y esos derechos humanos todos tienen que ser garantizados por el Estado en la misma medida. Esa es, digamos, es la tendencia actual. Y en ese orden de ideas, esa división que en su momento surgió más por el panorama político que existía en el planeta, es una división que para los defensores de derechos humanos en la actualidad pierde algo de valor, porque todos los derechos humanos finalmente están relacionados, que era una de las características que veíamos, todos tienen el mismo rango, y en ese orden de ideas, para una parte de la doctrina, esa clasificación pierde en alguna medida algo de valor, en la medida en que y todos los estados tienen que garantizarlos, con independencia de si usted les quiere llamar de primera o de segunda generación. Todos tienen exactamente la misma, implican la misma obligación para el Estado. Que unos impliquen más inversión y más gasto, que otros impliquen más abstenerse de hacer y otros impliquen más efectivamente actuar, para la teoría de derechos humanos, hoy en día pierde algo de relevancia, porque en todo caso la obligación existe. Entonces, ha terminado convirtiéndose más en una aproximación teórica clásica, en una forma de identificarlos, porque sí hay unas diferencias, pero en cuanto a su enfoque, pero eso no les hace diferentes en cuanto a su valor o en cuanto a su obligatoriedad. Entonces, ha terminado quedando esa clasificación un poco reevaluada desde esa perspectiva, y hoy en día se utiliza más la clasificación en civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, simplemente como una aproximación teórica, pero sin que ello afecte para nada esas características iniciales que veíamos de imprescriptibilidad, de interrelación, de que todos están en el mismo rango. ¿Sí se acuerdan de las primeras diapositivas que revisábamos? Sí, doctor. Bueno. Sí, profe. Listo. ¿Preguntas hasta ahí? Si alguien tiene una pregunta, levante la mano o active el sonido. Profe, disculpa. O sea que estas de segunda generación vienen a ser como accesorios de los primeros. ¿Sí? No, precisamente ¿No? precisamente eso es lo que digamos que a ver, no está del todo mal la aproximación, pero hago la aclaración. ¿Podría usted llamarlos accesorios? Lo que pasa es que esa palabra me suena como a secundarios, y no son secundarios. Todos tienen exactamente el mismo valor. ¿Podría usted llamarlos accesorios en cuanto a que se dan una vez, o se dan precisamente porque existen también los individuos que tienen esos derechos que son solo de la persona, y estos se dan cuando esos individuos que tienen derechos comienzan a interrelacionarse? Digamos que ahí podría usar en alguna medida la palabra accesorios, pero la palabra accesorios me preocupa porque me suena como que comienza a categorizarlos, y eso es lo que no podemos hacer. Todos están exactamente en el mismo rango. Lo que pasa es que unos se dan desde la individualidad, los civiles y políticos, y otros se dan desde la interrelación, los económicos, sociales y culturales. Pero, digamos, la palabra accesorios no me gusta mucho por eso. No me gusta mucho por eso.
Se complementan, pues, uno es complemento del otro. Eso me gusta más. Ok, Se complementan, vale. sí. Uno desde la individualidad, otro desde el grupo humano y social. Sí, la palabra complementan me Vale, parece más precisa. O podríamos verlo como un desarrollo, han venido teniendo un desarrollo dependiendo del cambio que la sociedad va viviendo. Sí, claro. Es que efectivamente han tenido un desarrollo porque si recuerdan también tal vez en la primera videoconferencia que hicimos, una de las características de los derechos humanos es el tema de que obedecen a un desarrollo histórico. Y si usted lo estudia desde la historia, efectivamente va a encontrar que esta clasificación también tiene en alguna medida que ver con ese desarrollo histórico. Es decir, primero se garantizaron los derechos que tenían que ver estrictamente con el individuo, después se garantizaron esos que tenían que ver con la interrelación entre individuos, y en una tercera generación se están relacionando los pueblos directamente, es decir, grupos sociales mucho más grandes. Entonces, si usted lo clasifica desde la historia, es una clasificación perfectamente válida. Creo que era Alejandro el que estaba hablando. Pero como estamos hablando desde el derecho lo que más me interesa que tengan claro es que todos están absolutamente en el mismo nivel. Es decir, usted nunca va a poder otorgarle importancia diferentes a esos derechos humanos porque también, como lo hablamos en la primera clase, recuerden que se supone que se dan por el solo hecho de existir y de pertenecer a la especie. Entonces, si usted nace y pertenece a la especie, tiene ese paquete de derechos automáticamente por el solo hecho de existir. O digamos, ese es el planteamiento con todas las dificultades que tiene ya en el momento de su aplicación, pero ese es el planteamiento teórico desde el que nacen los derechos humanos. Sí, Alejandro. Sí, señor, correcto. Sí, señor. Gracias. Entonces está bien el saber que es por la aproximación histórica, pero para nosotros como abogados es fundamental tener claro que en todo caso el rango va a seguir siendo exactamente el mismo. ¿Alguna otra pregunta hasta ahí? Doctor. John. Dígame. Doctor, una pregunta. Fernando, cuénteme. Doctor, ¿qué obligaciones tiene el Estado frente a estos derechos? ¿Qué obligación tienen los Estados? En cualquier caso, el garante de los derechos humanos es el Estado, en todos los derechos. Ahora, la diferencia cuando hablamos de civiles y políticos y de económicos, sociales y culturales es que para ponerlo de una forma muy simple pero muy clara, es los derechos económicos, sociales y culturales, garantizarlos cuesta más. Esa es la explicación, digamos, simplificada. Porque como les decía hace un momento, la mayoría de los derechos civiles y políticos, usted como Estado, que es el que tiene que garantizarlos, los garantiza simplemente evitando hacer cosas. Entonces, para garantizar que no haya tortura, pues usted evita torturar. ¿Cuánto le vale evitar torturar al Estado? Pues para que un Estado evite torturar es darle la instrucción e imponer castigos a sus fuerzas públicas, indicándoles que no torturen. Básicamente con eso usted está, como Estado, siempre desde la perspectiva del Estado, cumpliendo con no torturar. ¿Cierto? Hasta ahí está claro el ejemplo. Sí, profe, una pregunta. Perdón, no he terminado la idea. Mientras que cuando estamos frente a un derecho económico, social o cultural, para que usted lo garantice, tiene que meterse la mano al bolsillo, es decir, dar una orden al ejército para que no torture. Es fácil y es gratis. En principio, parcialmente gratis. Mientras que para que usted garantice el derecho a la salud, ¿qué tiene que hacer? Tiene que construir un hospital. ¿Cuánto vale construir un hospital? ¿Cuánto vale dotar un hospital? Y esa es la forma en que usted garantiza la salud. Porque usted como Estado existiendo simplemente no está garantizando la salud.
para garantizar la salud tienen que garantizar que haya médicos, que haya camas, que haya equipos, que haya medicinas, y cada uno de esos elementos cuesta mucho más. Entonces, ese elemento del costo fue además el que hizo que durante la Guerra Fría precisamente las aproximaciones fueran diferentes. Para estados donde el concepto de propiedad era un concepto común, era mucho más probable o mucho más fácil el embarcarse en tratar de garantizar esos derechos, y era mucho más lógico el tratar de garantizar esos derechos. Mientras que para los estados capitalistas implicaba, obviamente, el valor del dinero es diferente en cada uno de los sistemas, implicaba un gasto mucho más alto. Entonces, por eso los defensores de los económicos, sociales y culturales fueron más los estados comunistas que los estados capitalistas, realmente. Ahora sí, ¿quién iba a hacer otra pregunta? Yo, profe, me causa una duda frente a la educación. John Hernández. Okay, frente a la educación que, por ejemplo, yo sé que la educación a los menores de edad se le tiene que garantizar, pero la universidad también. A ver, es que, ¿en qué escenario me lo está preguntando, John? Pues en el colombiano. Le está haciendo la pregunta, no estamos en una clase de Derecho Interno. Yo se la respondo, pero no estamos en una clase de Derecho Interno. Y eso es lo que acuérdense que conmigo cuando tienen clase tienen que cambiar el chip. Esa pregunta que me está haciendo es una pregunta para un constitucionalista, no para un internacionalista. En Colombia, ¿qué es lo que ocurre? Cada estado, al final los estados no se comprometen de una forma tal que al final vaya a poner en peligro su propia existencia o supervivencia económica. Entonces, los estados con los derechos humanos se han comprometido en aspectos muy generales. ¿Qué está garantizado desde el derecho internacional? El derecho a la educación. ¿Dice hasta cuándo? No. ¿Dice hasta qué nivel? No. Eso ya está más atado a cada estado, cómo lo maneja. En el caso del estado colombiano, por ejemplo, claramente no está garantizada una educación gratuita hasta el nivel universitario. Pero eso es ya un asunto de cada estado. En el marco del derecho internacional, que es en donde estamos ahora, en los derechos humanos, lo que se garantiza es, bueno, es que no hemos llegado a la lista de derechos. Lo que se garantiza es que haya procesos educativos para la población de los pueblos. Ahora, ya que un estado con más plata o menos plata, fíjense el tema plata nuevamente sale en el marco de los económicos, sociales y culturales, que un estado decida garantizar educación gratuita hasta el nivel universitario o decida garantizarla hasta el nivel primario, pues ya eso depende de cada estado y del derecho interno de cada estado. En el caso colombiano, pues claramente el estado colombiano no ha asumido nunca la obligación de garantizar una educación gratuita hasta el nivel universitario. Y pues por eso fundamentalmente pues no tenemos esa educación gratuita hasta ese nivel. Entonces en el caso colombiano creo que está garantizado hasta nivel primario, si no estoy mal. Creo que ni siquiera... Sí, creo que lo dice como el artículo 42 de la Constitución. Sí, usted conoce seguramente mejor la Constitución que yo. Pero digamos, preguntas hasta aquí sobre el marco general teórico tienen, y ya pasamos ahora a algunos de los derechos, y ahí si quieren profundizamos en derechos específicos. Doctor, buenos días. Buenos días, ¿quién? John Castillo. ¿Qué tal, John? ¿Cómo está, doctor? Doctor, o sea que, pues como para ir redondeando el tema, lo que diferencia unos derechos de los otros, aunque todos están en el mismo nivel bajo el marco internacional, sería la inversión social que tiene que hacer el Estado. Que, en cuanto a los de primera y de segunda generación. O sea, sí, pues no para dividirlos en cuanto a primera generación y segunda generación, sino que yo veo que va más encaminado a qué tiene que hacer el Estado. A ver, para que... la diferencia teórica es que los primeros tienen que ver con el individuo
en su esfera más solitaria, por llamarlo de alguna forma, o a un nivel más individual. Mientras que los segundos, los económicos, sociales y culturales, tienen que ver con la interrelación entre esos individuos. Esa sería la respuesta teórica. La respuesta práctica, real, es los segundos cuestan más. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta sobre esta parte de la construcción? ¿No? Les recomiendo a todos, además, que busquen el botoncito de levantar la mano, porque es más fácil así para mí ubicar entre todos. Diego había levantado la mano porque iba a hablar o... Diego no se ha podido comunicar. Diego Torres no puede escuchar el audio. ¿No está escuchando el audio? No ha podido escuchar. Bueno, los que tengan problemas ya saben que igual yo estoy grabando y yo apenas acaba la clase, en el mismo día cuelgo el audio. Pues obviamente nos afecta sobre todo para preguntas, pero en todo caso... Eso les he dicho yo a los que me han preguntado, doctor, que, Sí. que el doctor está colgando la clase con posterioridad. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, revisemos, igual que con los derechos civiles y políticos, en los económicos, sociales y culturales tampoco podemos hablar de una lista absolutamente cerrada. Es una lista que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, que aún sigue de vez en cuando apareciendo algo que se considera un determinado derecho humano, porque además, como el desarrollo es histórico, la perspectiva va cambiando. Pero digamos que vamos a revisar algunos de los derechos económicos, sociales y culturales clásicos que no tienen mayor discusión, que están plenamente aceptados. El primero, un derecho al trabajo en condiciones justas y favorables. De este derecho al trabajo que fue además, digamos, una de las grandes victorias de los derechos humanos, el incluirlos en esta categoría. Se desprenden una serie de derechos, es decir, no solo el derecho al trabajo, sino que de ahí se derivan, lo primero, el tema de condiciones dignas, es decir, no es solo el hecho de que usted tenga el derecho a trabajar, pues con el sustento se produce y se gana para sobrevivir, con independencia del sistema político en el que usted esté. Es decir, si estábamos hablando en ese momento de capitalismo o comunismo, en todo caso el trabajo era un elemento fundamental, y garantizarle a usted que pudiera, digamos que no se le impidiera trabajar. Cuando hablamos de derecho al trabajo, y hago la aclaración, no es el derecho no es que todos tengamos derecho a que nos tengan que garantizar un trabajo. Es decir, usted tiene que igual salir a buscar su trabajo, sino el que no se le, impida trabajar, y que ya le doy la palabra a él, que no se le impida trabajar y que se le permita trabajar en unas condiciones dignas, con un salario equitativo cuando usted está realizando labores similares, con seguridad e higiene en el trabajo. Dígame, Jairo. En el ámbito internacional, esto no tendría un poquito pues digamos, estaría controvertido, porque, pues si bien es cierto, el derecho al trabajo está garantizado constitucionalmente en cada país, podríamos decirlo, pero si yo voy a trabajar, por decir algo, a los Estados Unidos o a otro país y no tengo una visa de trabajo, pues no me lo van a permitir. Entonces, pues estaría restringido de alguna manera, ¿no? A ver, ningún derecho es absoluto, Jairo. ¿Qué ocurre? Cuando usted me está hablando de si va a trabajar en otro lado, pues ¿qué ocurre con su derecho al trabajo? Que ese derecho al trabajo probablemente se va a chocar con otra serie de derechos humanos de esas personas en ese otro sitio.
Entonces, en ese choque, ¿cuál prevalece? Ninguno. Precisamente hay un choque porque todos están en el mismo rango y ahí, digamos, evidentemente se presenta una dificultad a la hora de la aplicación. Pero el derecho al trabajo suyo, por ejemplo, no puede estar por encima de las condiciones de esas personas en ese otro estado en el cual usted va a trabajar. Además, ahí ya me lo está manejando nuevamente desde derechos internos, pero digamos que en principio, sí, ese derecho al trabajo usted lo tiene, pero se va a enfrentar con los derechos humanos, igual categoría, de esas personas de ese otro estado al cual usted llega. Y en el momento en que se enfrentan, pues tiene que entrar una autoridad judicial a tomar una decisión para ver cómo se compaginan y cómo se manejan. Sobre todo cuando efectivamente ese choque tiene que dar lugar a una decisión judicial finalmente. Y esa decisión judicial ya corresponde al derecho interno, porque no existe un juez internacional que va a tomar ese tipo de decisión. ¿Tiene algún tipo de limitación? ¿Podríamos decir que tiene algún tipo de limitación? La limitación son los otros derechos humanos que tienen la misma categoría. ¿Sí? Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Pero precisamente por eso les decía, es decir, los estados, y ahora que veamos el sistema internacional, se van a dar cuenta, las obligaciones que han asumido son obligaciones tímidas, en alguna medida, porque garantizar este tipo de derechos es muy complejo. Entonces, eso es lo primero. Ahora que miremos el sistema internacional y los sistemas regionales, se darán cuenta que las obligaciones son tímidas, es decir, y por eso le decía ahorita el otro compañero de ustedes que preguntaba, sí, le garantiza la educación, pero cada estado después dice hasta qué le garantiza y hasta dónde. Entonces habrá unos que le garanticen educación primaria y habrá otros que le garanticen hasta posgrado. Ya eso es un asunto de derecho interno. El tema es que le está garantizando educación. Y precisamente no se obligan a un nivel específico, sino al hecho de que usted tenga algún tipo de educación. Y con la pregunta que usted hacía con el trabajo, muy buena pregunta. Sí, garantizan el derecho al trabajo, le garantizan a usted la posibilidad de trabajar, no le garantizan que tenga un puesto, sino la posibilidad de que desarrolle su trabajo. Pero ese derecho se va a confrontar, que es lo que nos pasa además siempre en esta carrera, se va a confrontar con otra serie de derechos humanos de las otras personas, y en esos derechos humanos que están en igual categoría va a tener que usted entrar a decidir. Y entonces se va a encontrar que su derecho al trabajo, sí, el Estado le debe garantizar el derecho al trabajo, pero por ejemplo, si usted está llegando de manera ilegal a otro Estado, está violando otra serie de derechos, incluso derechos humanos de los nacionales de ese estado. ¿Sí se da cuenta? Entonces termina confrontando un derecho con otro. Entonces usted no puede exigir el cumplimiento o el respeto de sus derechos a costa de, digamos, perjudicar los derechos de los demás. Ok, doctor, entendí. Gracias. Listo. Dentro de este derecho al trabajo también se desprenden el descanso y disfrute del tiempo libre. Aquí encontramos, por ejemplo, el tema de vacaciones periódicas y pagas, que antes no estaba garantizado y que luego se fue reuniendo en los instrumentos de derechos humanos, el derecho a fundar sindicatos, que también ha sido, digamos, otra de las grandes conquistas de los derechos humanos, y es que esa posibilidad de sindicalizarse, de asociarse, es considerada un derecho humano. No siempre lo fue así, y precisamente por eso las condiciones de los trabajadores, digamos, han sido a lo largo de la historia tan complejas. La posibilidad de formación de federaciones, de libre afiliación, el derecho a huelga, que es otra ganancia muy importante para
para los trabajadores. El derecho a la seguridad social, a la educación y cultura, a un nivel de vida adecuado que implica alimentación, vestimenta, vivienda, protección contra el hambre, salud. ¿Se dan cuenta? Todos estos son derechos costosos, finalmente. Muy, muy costosos. El derecho a la protección a la familia, a las personas adultas mayores, protección especial a personas con discapacidad. Si se dan cuenta, son todos derechos que tienen que ver mucho con la interrelación necesariamente entre los diferentes individuos. El tema de la no discriminación, que ha sido muy importante, especial en lo relativo a la discriminación a las mujeres y a los pueblos indígenas, que creo que era el tema de indígenas, alguien lo tocaba la vez pasada, y que tiene que ver precisamente con ese encuentro entre individuos. Y aquí estamos hablando del encuentro entre individuos que tienen esta visión de la vida y encuentro con individuos que de pronto tienen una visión diferente. Esta es como una lista básica, digamos, ahora es simplemente a manera informativa, por eso es que la idea es que ustedes van a hacer la encuesta para escoger algún derecho que les interese en particular. No sé, por ejemplo, Jairo, que hablaba sobre el tema del trabajo. Si el tema del trabajo le llama la atención, pues tiene la posibilidad de escoger uno de esos derechos ya para profundizar. Esta es, como les digo, una lista básica que les sirve de guía, no es una lista definitiva, pero ahí están al menos recogidos los más distintivos dentro de estos derechos económicos, sociales y culturales. ¿Alguna pregunta o algún interés en particular de pronto en estos puntos? Pues sí, profe, yo iba a decir algo, y es que, mira, leí algo en que decía que por eso había nacido, pues, organismos internacionales que regulaban este tipo de derechos como la OIT, ¿no? Porque se veía que a nivel mundial se estaban violando todos estos ítems que tú ya nos estás nombrando. Entonces ellos intentan a garantizar y a regular todo este tipo de cosas, y luego ya por bloque de constitucionalidad cada estado lo implementa en su estado, sí, en su constitución. Sí, Colombia. Cada estado lo maneja diferente, pero digamos, esa sería la perspectiva desde Colombia, sí. Sí, total. Sí, sí, señor. Entonces quería como... Y de hecho se crean todas unas estructuras de derechos humanos, que es lo que vamos a ver a continuación de este tema, no hoy, sino comenzamos esta semana en todo caso, que son los sistemas, el sistema internacional, los sistemas regionales, y vamos a ver que va a haber unos con más dientes, como lo dicen en Colombia, que otros, unos con más herramientas y con más posibilidad coercitiva que otros. Pero entonces sí, se crean esos sistemas precisamente buscando garantizar, y algunas organizaciones, digamos la OIT es un buen ejemplo, no es que se cree específicamente para derechos humanos, pero muchos de los derechos que defiende la OIT y para lo cual fue creada son considerados derechos humanos. Entonces no son entidades estrictamente de derechos humanos, pero terminan convirtiéndose en entidades, en organismos, perdón, que sí resultan fundamentales y que terminan entre sus actividades, ejerciendo muchas actividades para defensa de los derechos humanos. Profe. ¿Quién? Luz Estela, ¿me escucha? ¿Qué tal, Luz Estela? ¿Cómo están? Cuéntame. Es que, gloria a Dios que me sirvió el micrófono. Estaba muda hace 4 días. Profe, hablando de lo de los derechos humanos, perdóneme, de los derechos económicos, sociales y culturales, donde su merced nombra, pues, lo que es el derecho al trabajo. Sí. Yo me pongo a pensar lo siguiente. No es que uno se vaya a ir para otro país a trabajar de ilegal allá, pero es que en este mismo país se ve que no hay mucha oferta de empleo, ¿cierto? Es un problema el desempleo en Colombia, que dice que ya ha subido de los 2 dígitos.
Entonces yo veo personas que salen a buscar trabajo. Claro que en este momento no, ¿cierto? Cuando está la situación normal que se puede salir. Entonces buscan trabajo, son jóvenes, a veces pues solo el bachillerato o con un conocimiento técnico o tecnológico o así sea los ya profesionales, y uno ve que realmente si los países, si el derecho, si el trabajo es un derecho fundamental, ¿cómo puede ser posible que en estos países se presente unos desempleos unos índices de desempleo tan altos? Sí, es que es obligación del Estado que deba ofrecer trabajo, ¿sí? Que haya una dinámica. No es una obligación del Estado ofrecer trabajo. Ningún Estado sería tan valiente de garantizar el derecho a tener trabajo. El derecho al trabajo, como les decía hace un momento, es que a usted le garanticen que usted pueda trabajar libremente una vez tenga trabajo. Pero el Estado ningún Estado va a garantizarle a usted que va a tener trabajo, ni el Estado, digamos, más desarrollado, con más equidad, ni los estados escandinavos le garantizan a usted que va a tener trabajo. Lo que garantizan los estados es la posibilidad de que usted desarrolle su trabajo libremente. Que un estado garantice que usted va a tener trabajo es irreal. Es irreal, es decir, eso no hay forma de que ningún estado le garantice que va a tener trabajo. Entendería yo que es una forma de garantizar el trabajo, pues siempre y cuando esté dentro del marco legal y esté dentro de las condiciones dadas para cada estado, o que, pues que no sea algo que vaya contra la ley. No, vuelvo y les pongo, les marco la frontera entre una cosa y otra. Una cosa es que usted le garantice en puesto, eso no es el derecho al trabajo. Y otra cosa es que usted le garanticen la posibilidad de que usted consiga un trabajo y que lo desarrolle libremente. Entonces, que si yo quiero ser fotógrafo y consigo un trabajo en fotografía, pues tenga la posibilidad de desarrollar mi trabajo sin ningún tipo de obstrucción. O soy periodista y puedo desarrollar mi trabajo sin ningún tipo de entorpecimiento por parte del Estado. Eso es garantizar el derecho al trabajo. Es decir, ¿cuándo no está un Estado garantizando el derecho al trabajo? Por ejemplo, un Estado totalitario, en algún momento en el que se restrinja a los periodistas la posibilidad de salir con una cámara a entrevistar gente. Eso es digamos como en Cuba. Trabajo del periodista. Sería como en Cuba, más o menos. En Cuba se afecta muchas veces el derecho al trabajo desde ese punto de vista, sí. Pero eso, el derecho al trabajo no es que a usted, el Estado, le diga, venga que hay puesto para todos, porque es que el Estado no. Ningún Estado está en capacidad de eso, y precisamente consignar lo imposible en una norma, pues no tiene sentido. ¿Para qué? Para que no se cumpla. Entonces, por eso les hago la diferencia. Diego quiere intervenir. Creo que se va a cortar esto de nuevo, muchachos. Si quieren... ¿Volvemos a ingresar o...? Sí, yo creo que alcanzamos a... ¿Saben qué? Voy a cerrarla y vuelvo a hacerlo. Es que como que cuando uno no... La reunión no es programada, sí la corta. Pero bueno, vamos a hacer el intento y volvemos a ingresar. Paro y ya vuelvo.